buenas tardes. Mi nombre es Roberto Schongart y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las circunstancias que rodearon las elecciones del pasado mes de noviembre de 2017 en Honduras. Elecciones que tuvieron algunas características bastante peculiares. Entonces vamos a tratar de analizarlas una por una, más que todo desde el punto de vista estadístico. Algo que quiero mencionar básicamente es que vamos a tratar de ver lo que vamos a analizar, esta parte estadística, desde un punto de vista meramente científico, ya que por lo menos desde mi punto de vista, pues yo soy apolítico, entonces digamos que no simpatizo particularmente con un partido, más allá de que uno tenga sus plenas convicciones, y yo creo que ante la difícil situación que se nos presentó en el país estas últimas semanas, pues uno ya sabe, en un ambiente polarizado, hacia dónde apunta cada quien dependiendo del partido al cual pertenece. Entonces, dentro de ello, dentro de esta sociedad, habemos algunas personas que realmente estamos viéndolo desde un punto de vista neutral, y yo siento que esa es la opinión que debe contar cuando lo tratamos de ver de forma imparcial y tratamos de demostrar algunas cuestiones que se han planteado estas semanas y que plantean la duda acerca de lo que ocurrió con las elecciones. Si hacemos un repaso histórico acerca de saber qué fue lo que ocurrió, y lo vamos a ir mencionando paso a paso, recordemos que durante la noche del domingo, el día de las elecciones, por alguna razón los resultados parciales de las elecciones se fueron atrasando, lo cual empezó a generar determinado tipo de sospechas acerca de qué era lo que estaba ocurriendo, por qué se estaba atrasando, si hay algún problema con el sistema, hasta que finalmente salió los primeros resultados, y los primeros resultados favorecían a la alianza por una ventaja del 4.96% con aproximadamente el 57% de los votos escrutados, lo cual en circunstancias, digamos, normales, las circunstancias típicas, implican ya con esa diferencia que la tendencia es irreversible. Y eso fue particularmente de lo que se habló durante el siguiente día, durante el lunes, demostrado con diferentes tipos de números, donde realmente desde el punto de vista científico, estadístico, se planteaba que la tendencia era irreversible. Razón por la cual, al mencionar esto, entonces vinieron algunos comunicados por parte de personas del gobierno diciendo: la tendencia no es irreversible, la tendencia sí, no es irreversible precisamente porque hemos segmentado los datos, y entonces es cuando empezaron a hablar de estos conceptos de el voto rural, el voto urbano, y eso era lo que le iba a dar vuelta a la elección. Así que, pasados los días, procedí a hacer algunos números, de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante, para tratar de demostrar si realmente este asunto del voto urbano y del voto rural fue tan determinante para revertir la elección. ¿Sí o no? Bueno, ya lo veremos. Eso sí, en el transcurso de esos días, evidentemente surgieron algunos comportamientos bastante sospechosos que lo hacían a uno intuir que algo estaba pasando. Por ejemplo, las constantes caídas del sistema. En particular, pues yo trabajé, en el tiempo que estuve en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estuve 16 años trabajando ahí, estuve a cargo de un sistema de monitoreo de datos, un sistema SCADA, y hasta cierto grado pues tengo cierta experiencia en lo que es la parte de las computadoras. Por eso me extraña sobremanera que ante una elección, ante un evento tan serio como una elección y en un momento tan polarizado como nos encontramos actualmente, que precisamente no se haya tomado en cuenta o no se haya puesto atención en que un sistema iba a ser relativamente ineficiente, que iba a estar con caídas. Eso nos lleva a pensar si realmente las caídas del sistema fueron precisamente por deficiencias en el sistema o fueron caídas provocadas, ¿verdad? Entonces todo ese ambiente de duda empieza a generarse en el ambiente. Otro asunto es, bueno, justo después de esas caídas del sistema, ir atrasando, ir ganando tiempo, fueron revirtiendo poco a poco la elección. Y también
uno veía algunas cuestiones particulares, como por ejemplo el día, creo que fue el miércoles, el 29 de noviembre, cuando los datos empezaron a ingresar una serie de datos al sistema y se veía que todos esos datos favorecían a una sola facción favorecían al Partido Nacional en este caso particularmente. Y entonces eso sí generaba toda una serie de sospechas, y en ese sentido, bueno, pues me metí a tratar de analizar los datos. Estos datos, los datos que yo manejo, los bajé directamente de la página del Tribunal Supremo Electoral. Y hay también toda una serie de datos, en vista de que ya me puse a analizar todos estos datos, hay toda una serie de datos que la gente me empezó a enviar, y ahí tengo, bueno, ahí desgraciadamente a veces uno se queda como un poco corto de tiempo para tratar de analizar todos esos datos, pero hay información muy interesante que he tenido que analizar y que he ido metiendo aquí en la computadora para ver qué fue lo que pasó. Muy bien, para entrar en contexto. Vamos a ver de una manera general qué fue lo que pasó en estas elecciones, y vamos a hacer una comparación por ahora, una comparación entre esa parte inicial de los datos y los datos que fueron cayendo al final. Recuerdo el post que yo subí a la red, precisamente ese lunes por la madrugada, donde se observaba que después del 57.19% de los datos escrutados, la ventaja de la alianza era de un 4.96%. Entonces, faltando el 42.85% de los votos por ingresar al sistema, para poder revertir la elección, bueno, solamente para empatar la elección, entonces el Partido Nacional necesitaba aventajar por un 6.63% a la alianza en ese porcentaje de datos restantes. Si consideramos que la alianza había aventajado al Partido Nacional prácticamente por un 5% y que el Partido Nacional estaba obligado a ganar por un 6% el resto de estos votos, eso implicaba que tendría que haber un cambio de 11% en la tendencia de los datos, lo cual estadísticamente es prácticamente imposible. Veamos qué fue lo que pasó con estos datos. Aquí tengo resumido. Me voy para el momento en que estaban escrutados el 58.74% de los datos, que eran aproximadamente 1.900.000 votos. En ese momento, con el 58% de los datos, la alianza aventajaba al Partido Nacional 45.11 a 40.27%. Eso es lo que pasó con el primer 58.74% de los datos. ¿Qué pasó con los datos restantes? En los datos restantes, más bien, el Partido Nacional llegó a aventajar a la alianza 46.85 a 36.08%, casi un 11% de diferencia a favor del Partido Nacional. Realmente eso es algo sospechoso, porque es matemáticamente improbable que haya una tendencia tan drástica de los datos. Menciono por qué. Primero, entramos a lo que es una muestra representativa. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que tenemos de los datos de una población y analizamos una muestra que es representativa dentro de la población, si esta muestra es representativa, porque entran datos de un lugar, entran datos de otro lugar de forma aleatoria, entonces estadísticamente se puede calcular cuáles son las tendencias, cuál es la tendencia probable a partir de esa muestra acerca de lo que va a ocurrir con la población. Y si esta primera muestra, esta muestra inicial, que tendría que ser significativa, porque el 58% de los datos es un porcentaje muy alto en relación a la población. Entonces, si nosotros hacemos la proyección, es matemáticamente imposible, lo dice después un post que publiqué también hablaba y decía ahí, resuelto con este programa estadístico R, me decía:
La muestra procesada representa el 57.19% de la población. ¿Cuál es la probabilidad que la tendencia de estos datos se pueda revertir? Entonces, en la parte inferior del cuadro que muestra el programa aparece lo que se llama un p-value, que es la probabilidad que eso pueda ocurrir. Y la probabilidad es 2.2 e a la menos 16, o dicho, esto es notación científica, 2.2 por 10 a la menos 16 es menor que eso. Eso es hablar de un 0 punto seguido de 15 ceros y después 2. O sea, es un número extremadamente pequeño. La probabilidad que eso se revierta es prácticamente imposible. Si nosotros hacemos una observación, porque ya ha pasado el periodo de las elecciones, y ya cuando ya se había hablado mucho de este tema, dije yo, voy a aprovechar y voy a hablar de lo que son las elecciones en Cataluña. Y voy a ver, ya que ahora mismo pues todo es tan transparente y tenemos tanto acceso a los datos, entonces dije yo, voy a ver cómo va cambiando la tendencia de las elecciones en Cataluña. Y ojo, Cataluña es muy interesante porque además son unas elecciones muy importantes que pueden cambiar el rumbo de un país. Recordemos que Cataluña ahora está en un proceso de me independizo, no me independizo, y los independentistas y los no independentistas tienen dentro también de la misma región catalana una polarización muy grande. Entonces, observemos los datos. Hay un cuadro que me está diciendo, al final, el partido ganador, un partido de centro derecha, Ciudadanos, ese partido ganador, cuando se había escrutado el 45.6% de los datos, este partido, Ciudadanos, tenía 25.33%. Era el partido que lideraba y el partido que al final terminó ganando. Después, cuando ya estaban todos los datos escrutados, el porcentaje que tenía Ciudadanos era de un 25.48%. Aquí aprovecho, en este cuadro, estoy comparando qué fue lo que pasó tanto en las elecciones de Honduras como en las elecciones de Cataluña. Vean que con el 45% de los datos al 100%, el porcentaje de Ciudadanos apenas cambió 0.15%. ¿Por qué? Porque un muestreo estadístico no puede hacer variar tanto el resultado de una elección, ¿verdad? Ahí vemos el partido en segundo lugar no lo cambió ni siquiera en 1%. Entonces, eso quiere decir que cuando ya tenemos una muestra representativa, esas tendencias difícilmente van a cambiar significativamente. ¿Qué ocurrió con las elecciones en Honduras? Con las elecciones en Honduras vemos que, y aquí es más porcentaje, en Cataluña fue el 45%, en las elecciones de Honduras era prácticamente el 59% de los datos escrutados, y la alianza tenía 45.11%. Para finalizar, al final de las elecciones solamente tenía el 41.38%, o sea, bajó casi un 4%. Es un cambio demasiado drástico en la tendencia. Entonces, como digo, cambios drásticos en una tendencia de una muestra son bastante sospechosos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pues metimos ese valor en lo que es, y lo empezamos a divulgar en la parte de las redes sociales, mensajes que se volvieron bastante virales, entonces aparecieron videos por parte del oficialismo donde indicaban, bueno, apareció un video por parte del oficialismo, fue la comparecencia de, en este caso, Arturo Corrales en uno de los programas de televisión, donde indicaban, es que la muestra inicial no era representativa. ¿Por qué no era representativa? Porque en realidad el segmento urbano y el segmento rural tienen un comportamiento bastante diferente. Así que el siguiente paso, si esto era cierto, era tratar de demostrar que esto era cierto, y si esto era cierto, volver a retomar los datos, analizar la población urbana por un lado, analizar la población urbana por el otro, y en función de ello, entonces hacer una nueva predicción acerca de cuál podría ser el resultado. Bueno, ahora entramos a hablar de lo que es la parte de la zona urbana y la zona rural.
la información que se ha ido divulgando es la que nos dice que la parte de la zona urbana considerada es el corredor central que une Cortés, Comayagua, Francisco Morazán, Valle Choluteca. Ese corredor central que cuenta precisamente con municipios que tienen alto índice de desarrollo humano y que los programas del gobierno en realidad se han enfocado en la parte rural, entonces lo que está fuera de ese corredor. Y entonces ahí uno puede establecer una cierta comparación acerca de los índices de desarrollo, si bien pues a veces queda un poco la duda porque hay ciertas comunidades que uno dice, bueno, dentro de las comunidades también deben tener su zona urbana, su zona rural, entonces esto se vuelve un poco hasta cierto grado subjetivo. Pero yo creo que si nosotros vemos precisamente esta parte del corredor central, donde hemos decidido incluir 33 municipios que, ojo, son solo 33 municipios, pero cuentan con el 38.5% de todos los electores, o sea que es un porcentaje bastante grande. Entonces, lo que se nos decía es, bueno, en esa parte urbana va a ganar la alianza, porque donde va a ganar el Partido Nacional es en aquellos lugares donde se están aplicando todos estos planes en busca de fortalecer las comunidades rurales. Por lo tanto, bueno, si la muestra inicial no era representativa como se nos hizo ver, entonces hagámosla representativa y entonces hagamos esta partición entre zona urbana y zona rural. Si nosotros nos vamos a ver los cuadros, y nosotros vemos precisamente qué fue lo que ocurrió, y aquí me detengo yo en el 71.28% de los datos escrutados. ¿Por qué? Porque en el 71.28% de los datos todavía la tendencia era aparentemente irreversible, aunque ya el porcentaje de diferencia era menor, y fue precisamente el porcentaje donde yo pude descargar todos los datos municipio a municipio para tratar de hacer un análisis más exhaustivo de lo que estaba pasando. Entonces, antes de que se revirtiera como aparentemente iba a ocurrir, entonces tenía que tomar datos para comparar ese 71% con el 29% restante de Honduras, ¿verdad? Si nosotros analizamos, y aquí es donde viene la parte interesante, analicemos el 71% original de los datos que entraron al sistema. Ahí, efectivamente, en lo que es la parte urbana, la alianza gana 46.61% a 38.49% al Partido Nacional. Así que estamos hablando que lo que ocurre en la zona urbana es cierto. En la zona rural, ¿qué ocurre? En la zona rural ocurre que el Partido Nacional gana por 43.37% a un 40.68% de la alianza. Entonces, efectivamente, en la zona rural, aunque un porcentaje menor, el Partido Nacional tiene la ventaja. ¿Qué ocurre si se mantienen las tendencias? Bueno, si nosotros hacemos este análisis, decimos, falta aproximadamente el 29% de los datos por escrutar. Entonces, la mayor parte de la zona rural, efectivamente, la mayor parte de la zona rural, porque faltaban, y como vimos ya al final de la elección, que de la zona rural faltaban aproximadamente 711.000 votos y del corredor urbano solo faltaban 231.000. Por lo tanto, el Partido Nacional podía decir, bueno, como la mayoría de los votos que nos hacen falta provienen de la zona rural y nosotros ganamos por un porcentaje la zona rural, entonces vamos a poder revertir lo que ocurre con las elecciones. Razón por la cual, tomando eso en consideración, decidí hacer la proyección. Si esta proyección, este porcentaje se mantuviera exactamente en los datos faltantes, más allá que en ese 29% faltante, la mayoría de los votantes que hacían falta provenían de la parte rural, efectivamente el Partido Nacional iba a recortar algo de ventaja, pero si la tendencia se mantenía, aún así, la alianza ganaba por un porcentaje de 42.96 a 41.49%, o sea, aproximadamente un 1.5% de diferencia, aproximadamente. Entonces, bueno, pues entonces bajo ese escenario también gana la alianza. Entonces, en ese momento, viendo lo que estaba pasando, metí mi mente y dije, vamos a pensar como alguien del Partido Nacional y vamos a ver cómo revertimos. Entonces voy a torcer los números de tal manera de forzar a ver si de alguna manera logro que el Partido Nacional revierta las elecciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que hice a continuación.
Si nosotros analizamos y vamos a ver lo que tiene que ver con los datos finales que nos mostró el Tribunal Supremo Electoral, comparemos a ver qué fue lo que ocurrió. Realmente la tendencia no se mantuvo. La tendencia original era 46 a 38% en la parte urbana. ¿Qué pasó con ese 29% final de los datos? Que ese es el 29% final del cual se mantienen muchas sospechas. Entonces veamos qué pasó. Originalmente ganaba la alianza 46 a 38. En el corredor urbano, en los votos restantes, ganó la alianza solamente 43.47 a 41.92%. O sea, aproximadamente un 1.5% de diferencia, cuando originalmente tenía más del 8%. Entonces, es un cambio demasiado drástico. Ahora sí, para una muestra representativa. Ojo, aquí ya no estamos hablando de que si urbano, que si rural y que si la muestra no es representativa. Aquí estamos enfocados directamente a lo que hemos terminado considerando como la población urbana. Y entonces, solo en la población urbana ya se dio ese cambio, un cambio drástico en el porcentaje. ¿Y qué pasó con la zona rural? Si nosotros vemos en la zona rural, ¿qué fue lo que ocurrió? En el 71% original de los datos, la zona rural ganaba 43 a 40% el Partido Nacional. ¿Qué ocurrió con el 29% de los datos restantes? Ahí el cambio es muy grande. El Partido Nacional ganó esos votos restantes 49 a 34%, por un 15% de diferencia, cuando originalmente esa diferencia no llegaba siquiera al 3%. Esos son cambios demasiado drásticos en una tendencia. Y por eso, por ejemplo, los que hemos estado metidos en estadística y los que hemos hablado mucho de estadística y hablado de muestras y de población, consideramos que ese cambio en la tendencia es prácticamente imposible, ¿verdad? Recordemos lo que hablábamos, lo que he mencionado hace un rato acerca de la población y lo que es la muestra. La muestra nos va a dar un valor acerca del comportamiento que va a tener la población. Por supuesto, una muestra, por muy representativa que sea, nunca va a tener exactamente el mismo comportamiento de la población. Siempre va a haber una pequeña diferencia. La estadística nos permite, a través de porcentajes de probabilidad, decirnos qué tanto puede variar una tendencia. Si yo construyo lo que en estadística llamamos un intervalo de confianza del 99.99%, entonces lo que estoy haciendo es tratar de establecer, si yo tengo un porcentaje original, vamos a ver, por ejemplo, si yo veo ciertos datos acerca de porcentajes que ya tengo, por ejemplo, aquí estoy corriendo una proyección acerca de intervalos de confianza. Si, por ejemplo, la muestra, después de haber escrutado 2.3 millones de datos, si la muestra me da que el partido de la alianza tiene un porcentaje de 43.3%, la muestra, entonces eso quiere decir que cuando yo lo proyecto a la población, ese porcentaje va a variar. Pero con un 99.99% yo puedo decir aproximadamente un 99.99% de nivel de confianza, de fiabilidad, puedo decir hasta qué tanto puede variar. Entonces yo lo que he creado son estos intervalos y decir, bueno, el Partido Nacional tiene tanto porcentaje de votos, la Alianza tiene tanto porcentaje de votos. Con un 99.99% de seguridad, ¿qué tanto puedo yo? Entonces lo que hice fue buscar la parte optimista del Partido Nacional. Voy a decir, en la muestra nos dio ese porcentaje, pero voy a ver qué tanto puedo forzar a que el porcentaje del Partido Nacional mejore. Y de igual manera tomé los valores de la alianza, tomé ese porcentaje inicial y dije, bueno, vamos a ver qué tanto podemos afectar a la alianza y bajar ese porcentaje lo más posible dentro de unos límites estadísticos permisibles, 99.99%. Vamos a proceder a hacer un análisis acerca de qué hubiera pasado si nosotros creamos un escenario
más optimista para el Partido Nacional y un escenario pesimista para la alianza, para ver si bajo ese escenario todavía pueden revertirse los datos. Nosotros hemos visto que la parte urbana, por ejemplo, y nos vamos a concentrar en la parte urbana, originalmente la alianza, en ese 71% de los datos originales, ganaba 46.61 a 38.49%. Entonces, al ver eso, hacemos la proyección de la muestra a la población. Pero resulta que nosotros estadísticamente no podemos afirmar que lo que nosotros tenemos en la muestra sea exactamente lo que va a pasar con la población. Entonces, creamos un escenario. En estadística y en investigación en general, nosotros para asegurar algo no podemos estar solamente un 50 o un 60% seguros, sino que nosotros necesitamos tener un margen de seguridad mucho mayor. Para estar completamente seguros, yo estoy trabajando aquí con un nivel de confianza del 99.99%. Entonces, observemos la parte de lo que tiene que ver con el voto urbano. Si nosotros vemos la columna del voto urbano, vamos a ver que el Partido Nacional tiene el 38.67% de los datos. ¿Por qué hago eso? Si nosotros vemos los datos originales, los que obtuvimos y que fueron publicados por el Tribunal Supremo Electoral del 71% original de los datos, el Partido Nacional tiene el 38.49% de los datos. Pero bajo la suposición que en una muestra no va a pasar exactamente lo mismo que pasa en la población, entonces con un 99.99% de seguridad, ¿hasta cuánto podemos subir ese porcentaje del Partido Nacional? Pues lo que vemos en el cuadro, hasta un 38.67%. La alianza, que originalmente tenía un 46.61% del voto urbano, la hemos bajado a un 46.41%, precisamente para crear el escenario pesimista para la alianza y que, bueno, a ver si bajo esa circunstancia podemos revertir el resultado de las elecciones. Lo mismo hacemos con el voto rural. En el voto rural, originalmente, en el 71% de los datos originales, el Partido Nacional tiene el 43.37%. En este escenario optimista del 99.99% de seguridad que hemos creado, hemos subido ese porcentaje a 49.54%, que es lo que aparece abajo del voto rural, 0.4354, que es equivalente a tener 43.54%. La alianza tenía el 40.68% de los datos. Hemos bajado el porcentaje de la alianza a niveles permisibles a un 40.51%. Hasta ahí hemos bajado los votos de la alianza porque las variaciones de porcentaje cuando la muestra es representativa no pueden ser mayores que eso, estadísticamente hablando. Pero lo que ocurrió al final, vimos que esas variaciones fueron mucho mayores y que excedieron cualquier intervalo de confianza, cualquier nivel de confianza en el que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, bajo ese escenario, y ahí lo vemos ampliado en la parte inferior, bajo ese escenario, el escenario optimista para el Partido Nacional y el escenario pesimista para la alianza, en función de los datos originales que teníamos y proyectándolo al 100% de la población, en la alianza siempre gana al Partido Nacional por algo más del 1%, 1.11%. En este caso, la alianza tendría 1.404.417 votos, que representa un 42.78%, y el Partido Nacional 1.367.858 votos, que representan el 41.67%. Y recordemos los dos puntos básicos para llegar a este valor. Uno, los datos ya están segmentados en población urbana y población rural, que fue el gran debate durante muchos días acerca de por qué se hacían estas proyecciones a los datos. Entonces, esta segmentación ya se hizo. La otra es, estamos trabajando con un posible intervalo de error, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con un nivel de confianza del 99.99% para asegurarnos que precisamente
esa proyección en el escenario más pesimista posible para la alianza, aún así no permite que la votación o que el porcentaje de votos se vea revertido con apenas el 29% de los votos que faltaba por escrutar. Otro tema que ha sido interesante analizar ha sido el de la participación electoral. La participación electoral en función de los departamentos y la participación electoral en función de los municipios. Entonces aquí también se ven algunas tendencias. Vamos a ver el cuadro. Este cuadro lo que incluye son los 18 departamentos de Honduras. Y en los 18 departamentos de Honduras aparece lo que es la población proyectada para el año 2017, que tenemos datos del censo del 2013, y este dato del censo del 2013 hace una proyección al año 2017, que es el año que nos interesa. Entonces, en ese cuadro nosotros podemos ver, ya que no tenemos, particularmente en este cuadro no se habla de la población que estaba activa para votar, la que estaba apta para votar, sino que incluimos la población en general, pero igual esos porcentajes van a ser, digamos, muy representativos de lo que queremos mencionar. Entonces aparece, la primera columna es la del departamento, la segunda columna es la población del departamento y la tercera columna tiene que ver con el número de votantes que tuvo cada departamento. Y así nosotros podemos ver qué porcentaje de población de cada departamento fue a votar, ¿verdad? Aquí está incluido, bueno, aquí sí está incluida toda la población, no solamente los que estaban activos para votar, en lo que es la parte de población, pero igual los porcentajes sí vienen siendo representativos. Y vemos en cuáles departamentos se fue a votar más. Vean que ahí en el último lugar, pues aparece, gracias a Dios, ahí abajo, porque tuvo, digamos que, una participación muy baja y además por los pocos votantes, pues digamos que gracias a Dios no fue trascendental en lo que al final ocurrió en la suma, en el conteo de los votos. Pero si nosotros vemos el resto de departamentos, vamos a ver que hay 5 departamentos que claramente gana la alianza por un margen superior al 5%. En realidad la alianza gana 6 departamentos. Santa Bárbara lo gana por un porcentaje bastante pequeño y hay 5 departamentos que sí gana claramente. Los departamentos son Lloro, Colón, Islas de la Bahía, Atlántida y Cortés. Pero da la casualidad que precisamente son los 5 departamentos donde gana la alianza, algo también matemáticamente a analizar, porque los 5 departamentos que gana la alianza son particularmente los departamentos que cuentan con el menor porcentaje de votantes en relación a la población. Porque si nosotros vemos el cuadro, los departamentos están ordenados, y por eso la flecha ahí lo indica, los departamentos están ordenados de departamentos con mayor participación al departamento con menor participación. O sea que, por ejemplo, en el departamento de Valle votó el 49% de la población, 88,000 votantes de una población de 180,000. Y es un departamento que gana el Partido Nacional por un 5%. Y ahí tenemos a Santa Bárbara, que fue reñido, ganado por la alianza, Ocotepeque, Choluteca, Lempira, La Paz, ¿verdad? Entonces esos departamentos básicamente son departamentos, particularmente Lempira y La Paz, donde el Partido Nacional obtiene un porcentaje de votación arriba del 50% y tienen ambos una alta participación. Después, en vista de ello, decidí hacer un análisis municipio por municipio. Hay una base de datos que me fue enviada después, donde aparecía la cantidad de personas que podían votar por cada uno de los municipios. Entonces ahí aparecen algunos datos bien curiosos, que no sé al final cómo ocurrió o cómo puede explicarse de alguna manera. No sé cómo fue el traslado de votantes, pero por ejemplo, veamos. El municipio de San Miguelito, en Francisco Morazán, es el caso más extremo. Si nosotros vemos el municipio de San Miguelito, aquí, el municipio de San Miguelito tiene, para la proyección al 2017, tiene 1,957 habitantes. Es cierto, es una población bastante pequeña, pero vamos a ver qué es lo que pasa acá. La proyección de votantes, o sea, ya de personas que ya tienen al menos 18 años,
Entonces la proyección de votantes para San Miguelito era de 1.151 personas. ¿Cuántas personas llegaron a votar? 1.871. O sea que la cantidad de personas que llegaron a votar a San Miguelito excede en un 62% el número de personas que estaban aptas para votar, ¿verdad? Incluso yo estos datos de esta proyección también, digamos que tuve mi fuente secundaria entrando también a la página del Instituto Nacional de Estadística, porque cuando entré y vi estos datos dije, bueno, tal vez es que hay un error en los datos, hay algún error de dedo en lo que tiene que ver con los datos, pero no. Porque en la página del Instituto Nacional de Estadística efectivamente corroboré que la población de los municipios estaba correcta tal y como yo lo tenía aquí tabulado. ¿En qué otros municipios pasa eso? Bueno, es curioso, los 3 primeros municipios son de Francisco Morazán. En San Buenaventura tenemos de la población que podía votar respecto a quienes votaron. Entonces quienes votaron exceden en un 37.58% digamos, la gente que estaba apta para votar en ese municipio. En La Libertad, Francisco Morazán excede en un 35%. Y así hay una serie de cerca de 30 municipios, en realidad son 31 municipios, que son de los departamentos, bueno, La Libertad, Francisco Morazán, Yauyupe, El Paraíso, Umuya en Comayagua, Concepción del Sur en Santa Bárbara, Jano y el Rosario de Olancho, Mercedes de Oriente en La Paz. Entonces ahí aparece toda una serie de municipios donde realmente la gente que fue a votar excede lo que estaba originalmente calculado para la votación, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí también tendríamos que ver efectivamente qué fue lo que pasó para que esos datos excedieran, porque en San Miguelito excede en un 62%. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que existiera esa diferencia tan grande? Bueno, en realidad también hay todo un estudio estadístico aquí atrás de todo lo que pasó en las elecciones. Todos los que hasta cierto grado, y yo he tenido contacto con muchos de ellos, todos los que tenemos cierto grado matemático y científico, hemos estado en comunicación y nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Realmente era posible que se revirtieran los datos? Y hemos tratado de verlo desde un punto de vista científico. Igual hizo la OEA. La OEA también hizo una consulta también para tener su propio análisis estadístico. Y entonces pues fue cuando se pusieron en contacto con la Universidad de Georgetown. Pero vamos a ver aquí qué datos estadísticos tenemos y posteriormente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Universidad de Georgetown para comparar, porque realmente pues si uno lo ve de una forma imparcial, desde el punto de vista científico todos vamos a tener una conclusión parecida. Entonces, cuando nosotros observamos primero que la OEA toma un cierto número de mesas como referencia, y eso fue prácticamente dicho durante la conferencia de prensa, entonces han notado un cambio de tendencia bastante sensible. Entonces hay un cambio de patrón después del 71% original de los datos, y por eso es interesante que hayamos estado hablando y que hayamos tomado en cuenta ese punto de partición a partir del 71%, porque efectivamente hay un gran cambio. Hay un gran cambio en lo que es la participación electoral, y ya lo vamos a comparar con los datos que nos proveen desde el exterior. También hay algunos datos bastante preocupantes acerca del cambio de participación electoral, principalmente en el departamento de La Paz. Pero si nosotros vemos la muestra que tomó el informe de la OEA, y por eso hasta cierta manera se hablaba mucho del informe de la OEA, diciendo, vamos a tomar una muestra de las actas que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a tomar una muestra de las actas que tiene el Partido Nacional. Vamos a tomar una muestra de las actas que tiene la Alianza y una muestra de las actas que tiene el Partido Liberal. Y entonces vamos a ver esos porcentajes. Ahora, esa es una muestra precisamente para ver si hay consistencia en la información, para saber si la fuente de la cual proviene esta información es confiable, es consistente, no para analizar si hay un partido ganador o no, a menos que la diferencia fuera extremadamente grande. Pero se decidió tomar un 2% de las actas precisamente para ver
si las relaciones entre porcentajes son similares. Por ejemplo, si nosotros vemos en las actas del Tribunal Supremo Electoral, el Partido Nacional gana 41.37 a 41.04%, lo que quiere decir que es un porcentaje de 0.33%. En las actas del Partido Liberal gana el Partido Nacional por 0.25%, y así lo podemos ver nosotros si analizamos los datos de la alianza y los datos del Partido Nacional. Pero si nosotros vemos, alguien puede decir, hey, pero en las cuatro muestras el Partido Nacional es ganador. Es por la forma en que se tomaron las muestras, pero si consideramos que el 2% de las mesas es solamente el que está ahí siendo analizado, y nosotros hacemos una proyección de los datos, cuando solo se ha analizado un 2% de esta población y se ve que la diferencia entre los porcentajes es tan pequeña, esa diferencia entre los porcentajes es lo suficientemente pequeña como para que nosotros no podamos afirmar que realmente esa tendencia se va a mantener. Un 2% de la población es un tamaño de muestra muy pequeño como para establecer una conclusión cuando las diferencias no llegan ni siquiera al 0.5%. Y es por ello que en la imagen yo creo lo que se llaman intervalos de confianza nuevamente para el Partido Nacional y para la Alianza. Veamos por ejemplo en la fila que se refiere al Tribunal Supremo Electoral, el Partido Nacional aparece con un 41.37%. Si seguimos bajo la premisa de que un valor de la muestra va a tener una diferencia respecto a un valor poblacional y queremos hacer una proyección, en este caso del 99%, queremos hacer una proyección de a ver qué pasa con el valor final del Partido Nacional, decimos, bueno, en la muestra el Partido Nacional obtuvo 41.37%. Entonces, yo voy a estar seguro un 99% que el valor total al final de la votación, esa diferencia, ese valor poblacional va a estar entre 40.87 y 41.87%, entre esos valores. Igual veo el porcentaje de la alianza. En el 2% que tenemos de muestra, en la alianza obtiene el 41.04%. Como solo es el 2% de la población la que tomamos como muestra, hago una proyección para ver cuáles son los valores factibles entre los cuales va a estar ese porcentaje dentro de la población. Y esos valores están entre 40.54 y 41.54%. Vemos que ambos intervalos se traslapan, o sea, yo hasta cierto grado yo no puedo asegurar que realmente el Partido Nacional vaya a tener más votos que la alianza. O sea que ahí no puedo establecer nada concluyente. Lo único que puedo concluir es que, digamos, las cuatro muestras presentan un comportamiento muy parecido. Este análisis de intervalo de confianza lo repetimos tanto para el Partido Liberal como para la Alianza como para el Partido Nacional, y vemos que en ninguno de los casos el intervalo de confianza es concluyente como para definir si entre los dos partidos hubo un ganador o no. Vamos a presentar a continuación algunos de los cuadros que el doctor Irfan Nuruddin, que es de la Universidad de Georgetown, es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Georgetown, hizo un análisis estadístico para la OEA. Entonces, en ese análisis estadístico vamos a tratar de resumir, porque son varias páginas con un montón de datos y un montón de gráficas, vamos a tratar de resumir las más importantes. En la primera de las gráficas vemos el cambio de tendencia drástico. En el eje horizontal, bueno, ahí vemos una línea azul, una línea roja. En el eje horizontal lo que está es el tiempo en horas en la forma en que fueron ingresándose los datos al sistema. Entonces vemos que la línea roja indica el porcentaje de datos que se fueron ingresando al sistema. Nos vamos a concentrar en la línea azul. La línea azul asciende casi verticalmente, indicando que durante todo ese gran porcentaje de datos que ingresó primero al sistema, la ventaja de la alianza era más que clara. O sea, es un ascenso rapidísimo.
De repente comienzan las caídas del sistema, por eso la línea se mantiene horizontal, porque durante ese tiempo no ingresaron más datos al sistema. Y cuando empezaron a ingresar más datos al sistema, observamos, y ahí podemos ver aproximadamente entre las horas de las 50 a las 100, entonces vemos cómo la línea azul se va inmediatamente para abajo, en picada, indicando que todo lo que había subido en un inicio, en este caso la ventaja de la alianza, de repente bajó después de las caídas del sistema. Entonces, de ahí es donde parten muchas de las sospechas. Y después, bueno, esa tendencia en descenso ya no se detuvo hasta el final, hasta que ya el Partido Nacional ganó por cerca de un 2% de los votos. Entonces, el doctor Irfan Nurridin, y lo hizo por su lado, yo también lo hice por mi lado, pues ahí tengo mis programas de pronósticos también. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, si el Partido Nacional ganó por este porcentaje de datos, ¿cuál es la probabilidad que la muestra que hayamos tenido en un inicio sea representativa? Hay un gráfico de barras relativamente un poquito complicado de explicar, pero básicamente él hizo, ahí aparece, lo que hizo fueron unas 1000 simulaciones. Entonces empezó a meter datos, empezó a simular para ver si de alguna manera por azar esa elección se podía revertir en función de esa muestra inicial. Y en ninguno de los escenarios esa tendencia se repite. Para que se repitiera, ahí vemos en el eje horizontal unos números bien pequeños que van entre -1 y -2. Si acaso se hubiera logrado revertir, alguna de esas barritas tuvo que haber pasado el 0, pero esas barritas no sobrepasan ni siquiera el -1. O sea, realmente la probabilidad de que eso se hubiera podido revertir es extremadamente pequeña. Y esto se confirma ya, pues otra vez tratamos de segmentar los datos por si acaso la muestra no es representativa. Lo podemos hacer población urbana, población rural, de lo cual ya hemos hablado bastante, o como muestra en la siguiente gráfica también el doctor Irfan Nurridin, donde incluye, bueno, en el informe le llama 19 departamentos, porque son los 18 departamentos de Honduras, y los votos que vienen de Estados Unidos. Claro, los votos de Estados Unidos no cuentan en este análisis porque esos ingresaron hasta el último momento de la elección, por eso no vemos ahí una curva definida en lo que es Estados Unidos. Pero en el resto de los departamentos sí vemos otra vez la tendencia inicial, el punto de quiebre y la caída de la diferencia de la alianza sobre el Partido Nacional, que se repite en todos los departamentos. Y aquí no hay distinción que si el voto fue rural, que si el voto fue urbano, se repite en todos los departamentos. Entonces, ahí ¿qué fue lo que pasó? Ya eso del voto urbano y rural no lo explica porque ocurrió en todos los departamentos sin importar qué porcentaje de votos urbanos y rurales tuviera cada uno. Entonces, ahí podemos ver que la tendencia es con todos los departamentos. Es muy interesante. Al final, pues, como este doctor de la Universidad de Georgetown tuvo acceso a muchos datos, entonces hace algunas aclaraciones finales con algunas gráficas. Habla también que el porcentaje del Partido Nacional cambió su tendencia original drásticamente, él lo pone ahí todo en su informe, que la participación electoral cambió drásticamente. Por ejemplo, hace una gráfica mostrando lo que es la participación electoral en el Departamento de La Paz, que de repente era del 68% y sube al 73% solo en ese último tercio de los datos. O sea, son cambios demasiado drásticos para que ocurran al azar. Entonces, por eso nosotros podemos leer las conclusiones que nos pone el doctor Irfan Nurridin en su informe al final. Entonces, nos habla que hubo un cambio drástico en la tendencia de los votos. Entonces, el patrón de los votos, particularmente durante los momentos de las caídas del sistema, se vuelve bastante sospechoso. Entonces, es muy difícil explicar el cambio de tendencia de estos datos, es muy difícil explicarlo como ocurridos meramente por el azar. Y textualmente, en el último renglón de su informe pone: en base a este análisis, yo debería rechazar la proposición que el Partido Nacional ganara las elecciones legítimamente. Todo esto ha venido demostrando desde el punto de vista científico que realmente la tendencia en las elecciones no pudo haberse cambiado. Entonces, lo que pase de aquí en adelante, pues
Yo comento que si acaso se habla de fraude, desde el punto de vista yo creo desde un punto de vista que se fue ganando tiempo con esas caídas del sistema y bueno, yo desconozco qué pudo haber pasado. En el fraude meramente informático es difícil que ocurra porque todos los accesos al sistema quedan registrados, pero igual siempre está la sospecha de qué pasó con los votos, por qué los partidos no tuvieron el acceso al 100% de las actas, por qué aparecían las famosas marcas de las actas, no sé. Esta elección realmente ha dejado mucha duda y yo trato de verlo de un modo imparcial, trato de ver qué fue lo que realmente pasó y trato de mostrar que desde un punto de vista estadístico esto no pudo haber ocurrido. Ahora, si acaso nosotros nos queremos enfocar ya como conclusión final en qué es lo que va a pasar, vemos que en la elección de los diputados, al final, de los 128 diputados, 61 pertenecen al Partido Nacional. No obtuvieron mayoría absoluta. Si hubieran tenido mayoría absoluta, hubiera sido, llamémosle, el poder del 100%. Pero vamos a mostrar aquí lo que es una medición del índice de poder y cómo se puede negociar el poder que tiene un partido observando esta diapositiva. Hay lo que se conoce como el índice de poder de Banzhaf, que lo que hace es calcular el poder real que tiene un partido en función del número de diputados. Porque, por ejemplo, para una elección de mayoría simple, el Partido Nacional, teniendo 65 diputados de 128, aunque sea un poquito más del 50%, el poder es del 100%. Entonces, el índice de Banzhaf calcula qué tanto es el poder de cada partido para poder revertir una decisión tomada en el Congreso. Entonces, si nosotros vemos en la parte superior, vemos que el Partido Nacional tiene 61 diputados, lo cual representa un índice de poder del 64.2%. 64.2%. El Partido Libre, que es el siguiente, y curiosamente, para que vean cómo es el poder, solo necesitan 4 diputados. Eso hace que tanto el Partido Libre, que tiene 30 diputados, como el Partido Liberal, que tiene 26, como el PINU, que tiene 4, como la Alianza Patriótica, que tienen 4, cualquiera de esos partidos puede dar a sus diputados para tener una mayoría. Por lo tanto, un partido de 30 diputados como Libre tiene el mismo poder en este momento para crear una mayoría que el partido, por ejemplo, la Alianza Patriótica, que solo tiene 4. Por eso, en ese cuadro, todos esos partidos aparecen con un índice de poder igual, un 8.52%. Y ya los partidos pequeños, los de los 13 partidos que obtuvieron un solo diputado, pues ya tienen un porcentaje bastante pequeño, un margen bastante pequeño para negociar. Si ya hablamos de obtener una mayoría calificada, tenemos el cuadro que está abajo a la izquierda, que es conseguir 86 diputados. El Partido Nacional tiene un poder del 60%, el Partido Liberal tiene, bueno, el Partido Libre tiene 20% y el Partido Liberal tiene 20%. Tienen aproximadamente el mismo poder para una mayoría calificada. Ahora, si nos vamos a estas negociaciones, y por eso decidí incluir los dos cuadros de la derecha, es que aparentemente también el Partido Liberal se ha fraccionado. De los 26 diputados, 15 provienen de las corrientes que tenía el ingeniero Luis Zelaya, y 11 de estos 26 diputados provienen de la corriente que tiene Gabriela Núñez. Entonces, si nosotros vemos como que cada una de estas facciones puede negociar por su lado con el partido que estaría quedando en el poder, entonces esos porcentajes varían un poco. El Partido Nacional, si el Partido Liberal se fracciona, el Partido Nacional aumenta su poder a un 75.55%. Y de todos estos partidos que siguen, o sea, Libre, las dos facciones del Partido Liberal, PINU y la Alianza Patriótica, tienen un poder apenas del 4.7%, pero todos tienen un poder igual. O sea que cualquiera de esas cualquiera de todas estas facciones puede negociar con el partido en el poder, en este caso con el Partido Nacional,
podría negociar para obtener una mayoría en el Congreso. ¿Qué será más fácil? ¿Qué será más difícil? Convencer, no sé, a 30 diputados de Libre, a 15 diputados del movimiento de Luis Zelaya, o a solo 4 diputados que provengan de partidos pequeños, porque el Partido Nacional solo ocupa 4 diputados para tener todo el poder necesario para mandar en el Congreso. Entonces eso es lo que hace el índice de poder de Banzhaf. Por eso es que la gente al final se pelea por un solo diputado. O sea, dicen, al final vemos en este análisis que son lo mismo los 30 diputados de Libre que los 4 diputados, por ejemplo, de la Alianza Patriótica. Tienen el mismo poder. Y entonces eso es lo que preocupa, porque al final pues habrá que ver cómo se hacen esas negociaciones y habrá que ver cómo se hace para tratar de convencer a cada uno de ellos a unirse al partido que tuvo la mayoría de diputados, en este caso el Partido Nacional. Desde mi punto de vista, bueno, hemos repasado todo lo que tenía que ver con las elecciones y digamos que lo más importante acá es que he tratado de hacerlo desde un punto de vista científico, estadístico, que los datos han revelado que esas tendencias no se podían cambiar, ¿verdad? Entonces, incluso pues yo personalmente he estado en contacto con gente de ciencia. Nosotros no estamos metidos en política y yo creo que es cuando hasta cierto grado la opinión vale más. O sea, uno no representa un partido, uno no está polarizado, uno da la opinión desde un punto de vista imparcial. Y en ese sentido, pues yo he estado platicando con matemáticos, con estadísticos, hemos visto que la tendencia era irreversible y que estos datos incluso son congruentes con gente de la misma área, de los mismos campos de estudio en el extranjero. Por lo tanto, pues desde este punto, los datos de la elección, uno sabe que algo extraño pasó porque realmente los datos eran irreversibles. También hemos entrado a lo que es a lo que tiene que ver con lo que es el índice de poder y ver cómo se van a mover ahora las piezas, a quién hay que ir digamos, a tocar la puerta para poder lograr esas mayorías, y viendo que realmente cuando estamos en política y cuando hablamos del número de diputados vemos que un diputado puede hacer la diferencia, porque partidos con 30 diputados tienen el mismo poder al final que 4 diputados en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, todo esto todas estas herramientas hemos tratado de ponerlas para que estén bajo análisis y para ver que efectivamente las matemáticas, más allá de que alguien dijera, es que las matemáticas en política son diferentes, no son diferentes. Realmente toda la matemática social funciona de la misma manera. Lo único es que tenemos que saber interpretarla y pues con estos datos que hemos tratado de aportar, hemos tratado de clarificar lo que realmente ocurrió en el mes de noviembre de 2017.